Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me oís correctamente y que veis la pantalla. Perfecto, muchas gracias a todos. De acuerdo. Buenos días, Ruperto, Rosa, David, Rogelio, Javier, Nelson, ¿vale? Susana, Fernando. Vamos a comenzar el morning, ¿de acuerdo? Hoy 12 del 12. En relación de acuerdo a los mercados, como todos los miércoles, comenzamos con los datos macroeconómicos, calendario económico, viendo los impactos de acuerdo de los mercados. En relación al día de hoy, de datos macro, ¿de acuerdo? Día tranquilo, día sin expectativas volátiles. Mañana es un día importante, como podéis observar. Ya mi compañero os dará detalle, ¿de acuerdo? Del calendario, aunque lo estáis viendo, el Banco Central Europeo toma decisiones y toma la palabra en relación de acuerdo a pues a los recortes del QE, subida o no de tipos de interés, de cara un poco, ¿no?, a anticiparnos al 2019. Y lo que nos atañe al día de hoy, al miércoles, ¿qué tenemos así? Lo más importante, relevante, como siempre, los stocks de petróleo semanales, con la fuerte volatilidad que hemos visto y, bueno, los impactos que en otros países vecinos, ¿de acuerdo?, pues ha tenido en las calles, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la inflación del IPC, dato importante, pero fijaos, ¿de acuerdo?, que el valor anterior y previsto es prácticamente igual, por tanto, ningún efecto, ¿de acuerdo?, en sus índices. Y en referencia, de acuerdo a lo que es a la renta variable, vamos a comenzar el morning. Obviamente hoy centramos el foco, uno de los índices principales en Europa, es el DAX alemán. Importante el DAX, fijaos, desde el anterior mínimo, de acuerdo, donde empezó la fuerte subida, estamos en velas de un día, hasta el máximo anual, de acuerdo, trazando Fibonacci, fijaos la corrección que hemos visto en octubre y noviembre y también diciembre, donde se ha frenado justo al pipo en el 61,8. Es un dato muy importante. Además, trazando la línea de tendencia, fijaos, de acuerdo, ha sido perforada, no, voy a quitar, ha sido perforada a la baja, aquí lo vemos en este punto, y actualmente tras el apoyo en el 61,8 vemos, de acuerdo, un rebote. En el time frame de corto plazo, en velas de una hora, fijaos, de acuerdo, importante, el movimiento que está teniendo, un movimiento en V, ¿vale? Un movimiento en V con máximos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? La famosa teoría de Dow, aquí es el mínimo, ¿de acuerdo? Este es el siguiente mínimo y vamos paulatinamente viendo, ¿de acuerdo?, dónde poder fijar lo que son los mínimos. En la apertura del día de hoy, el DAX ha habido posiciones alcistas, incluso ha abierto, de acuerdo, con un gap, obviamente ha tapado ese gap tras esta vela doji de ayer de indecisión, y viéndolo en velas de 15 minutos observamos lo que es el movimiento mucho mejor, ¿vale? Este es el gap que os comento, ha tapado el gap y tras tapar el gap, fijaos la parte de abajo, la fuerte mecha, ¿de acuerdo?, alcista con otra vela alcista. Prácticamente el mercado, ¿de acuerdo?, nos está brindando, ¿no?, oportunidades de rebote, posicionarnos alcista. Podíamos ver una zona de pullback hacia la línea de tendencia que hemos visto antes, ¿de acuerdo?, hacia los niveles, vamos a verlo en velas de una hora, que se ve mucho mejor, hacia la zona de los 11.033, 11.030 aproximadamente, una zona, repito, de rebote alcista, ¿vale?, que nos podríamos aprovechar de, viendo la fuerza del volumen como indicador y, por supuesto, de acuerdo con el MACD. Vemos en el corto plazo, fijaos, de acuerdo, el volumen comprador que está viendo y un cruce de medias al alza, ¿vale? Por tanto, los osciladores indicadores nos dan señal de entrada en este vértice, aquí marcado en este recuadro, en los 10.723, ¿de acuerdo? Y ¿hacia qué objetivo nos podríamos ir? Pues en primera instancia, ¿de acuerdo?, tenemos esa zona de resistencia que marco aquí a continuación, ¿vale?, que fueron los anteriores máximos donde intentaron atacarlos, no lo perforaron y obviamente el DAX perforó a niveles más inferiores, pero tras alcanzar y tener una formación, ¿de acuerdo?, de canal lateral y frenarse esas correcciones, podríamos volver, ¿de acuerdo?, a atacar los 10.934 puntos. Niveles, ¿de acuerdo?, óptimos para, obviamente, posicionarnos en dicho nivel. Repito, posiciones alcistas nos brinda ahora mismo el DAX, ¿de acuerdo?, con volumen comprador. Fijaos las formaciones que esta vela se acaba, o sea, este índice se acaba de formar y, por tanto, de acuerdo, podríamos ver un rebote del mercado alemán.
¿vale? Viendo un poco, y quiero compararlo con vosotros, ¿de acuerdo? La correlación o no que tienen lo que es el DAX, con este caso con el índice americano, fijaos, ¿de acuerdo? Fijaos, el Standard & Poor's, ¿de acuerdo? Es el gráfico azul, fijaos las velas rojas y verdes que es el DAX, ¿de acuerdo? ¿Quién lleva a quién? Sin lugar a dudas, Estados Unidos a Europa, ¿vale? El SP lleva al DAX. La correlación que hay es bastante alta, fijaos de acuerdo los movimientos, incluso cuando hace máximo 1, de acuerdo, empieza ya la corrección, obviamente por el efecto rebote, y prácticamente, de acuerdo, que ahora pasaremos al SP, es el movimiento, de acuerdo, lateral que están formando ambos índices, ¿de acuerdo? Por tanto, en el DAX, repito, posiciones de rebote ligeras al alza, ¿de acuerdo? Con máximos mínimos crecientes, fijando, por supuesto, el stop loss en el anterior mínimo, ¿de acuerdo? Comentarme posiciones que tengáis, alcistas, bajistas, aprovechar. Vale, me decís que tenéis liquidez, que estáis en el mercado americano, que no estáis en el DAX. ¿Alguno de vosotros está posicionado en el DAX con estrategia a corto o a medio plazo? Vale, perfecto. Pues en relación de acuerdo al índice nacional, al IBEX 35, ya sabemos de acuerdo que ha habido un relevo con la salida de vía del IBEX, de acuerdo, en la cual la papelera ENCE pues, ha entrado de acuerdo en sustitución. En relación de acuerdo a la formación, fijaos, importante, hablábamos de acuerdo del IBEX 35 de un movimiento de zigzag, un movimiento lateral, de acuerdo con aquí lo tenemos, de acuerdo con resistencias muy bien delimitadas y los soportes, obviamente, en dichos niveles. El movimiento, de acuerdo, es un movimiento de canal lateral, para ello utilizamos siempre el RSI. Y aquí podemos observar los famosos niveles de 70 y de 30 aproximadamente y 70 en la parte superior. El IBEX 35, fijaos la poca volatilidad que ha tenido, que no ha tocado casi ninguno de los dos vértices de sobrecompra y sobreventa y actualmente tras alcanzar la zona de soporte en los 8.600 puntos, observamos un rebote al alza, lo mismo que hemos visto en el DAX, ¿de acuerdo? Es decir, freno de esas correcciones, ¿de acuerdo? Y en el corto plazo para hacer estrategias de trading, intraday, swing, ¿de acuerdo? Posiciones alcistas, ¿vale? En el corto plazo vamos a ver la fuerza relativa del movimiento, fijaos, gap al alza, lo mismo que en el DAX, ¿de acuerdo? Cubre el gap y rápidamente con la vela y además una vela de martillo, ¿de acuerdo? Una formación que nos indica fortaleza y por tanto posicionan al alza, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna duda del IBEX? Antes de pasar al índice parisino. Perfecto. Sí, el mercado americano pasamos luego. Primero finalizamos el europeo, como siempre, y luego nos centramos en Estados Unidos, ¿vale? Comentábamos la semana pasada, de hecho lo dejé aquí marcado, niveles importantes. En este punto, en este nivel, observábamos que en caso de superar, nos iríamos a buscar un precio objetivo hacia la zona de resistencia previa y en caso de no superar, buscaríamos unos cortos, ¿de acuerdo? Que es justo lo que hemos visto, ¿vale? Con precio objetivo 4.753, se cumplió de acuerdo a la estrategia, lo quito. Y aquí observamos lo que es la debilidad del mercado de París, ¿de acuerdo? Del mercado francés. Tenemos distintos niveles, el freno, fijaos, 61,8, exactamente igual que el DAX, exactamente igual que el DAX, ¿de acuerdo? Y observamos una vela doji con movimiento alcista y por tanto movimiento en V con tendencia alcista del corto plazo. Es decir, hemos visto tres de los índices principales en Europa, DAX, IBEX y ahora el CAC parisino y observamos rebote en dichos índices. En el corto plazo vamos a ver la formación del gap. Aquí, de acuerdo, no se ha producido el gap, pero sí se está produciendo una envolvente,
¿de acuerdo? Máximos mínimos crecientes, teoría de Dow, ¿de acuerdo? Iríamos a atacar el 50% de FIBO, 4.854, y seguramente los 4.885, ¿de acuerdo? Esta semana o a final de semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos, ¿de acuerdo? A nivel general y de renta variable que las posiciones de renta variable están siendo alcistas. En relación, de acuerdo al FTSE, importante, Theresa May, ya sabéis, pues que retrasó, ¿no? el tema de las votaciones. Vemos el movimiento, de acuerdo, que analizábamos tras el rally de subida de los meses, de acuerdo, del segundo trimestre, comentábamos las distintas correcciones y como punto de partida el 100%. Aquí lo tenéis la estrategia, es decir, toque y posición alcista. Prácticamente, de acuerdo, es lo que es lo que se ha producido. Es decir, tras la distinta corrección, la distinta indecisiones, ¿no? del Parlamento británico, vemos lo que es corrección, por supuesto, a la vez contagiado, ¿no? por las posiciones de Estados Unidos, y vemos ya una vela doji con consecuencias alcista. Aún así, las medias móviles, fijaos que están siendo bajistas. Por tanto, vemos bastante debilidad en el índice británico. En caso de perforar estos niveles, nos iríamos a buscar un precio objetivo de 6.070 puntos, ¿vale? Justo es el 161,8 de Fibonacci. Es decir, una posición, ¿de acuerdo? Bastante bajista y que obviamente podríamos tener un gran profit, ¿vale? Niveles del RSI. No nos están indicando niveles de sobrecompra, tampoco niveles de sobreventa, lo vemos aquí en la parte inferior. Y en ese sentido estaremos expectantes de esas decisiones, conversaciones y negociaciones con la Unión Europea en relación al Brexit. El principal escollo a solventar, sin lugar a dudas, es la frontera con Irlanda del Norte y, por supuesto, en ese sentido veremos esas negociaciones, ¿de acuerdo?, para, obviamente, permitir, ¿no?, esa libre circulación. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a estos índices analizados hasta ahora? Preguntarme, Javier, Rogelio, David, Rosa, Ruperto, Antonio, Fernando, Alejandro, Susana, comentarme. Bueno, y el resto, por supuesto. Fijaos el movimiento del DAX que analizábamos, que era una vela incluso roja, se está convirtiendo en vela alcista, ¿vale? Vamos a hacer la misma estrategia de la semana pasada, posición alcista para ver la volatilidad. Me posiciono en alcista con el stop loss justo en el mínimo decreciente, es decir, en estos niveles. El take profit voy a intentar buscarlo en la zona de resistencia, en la zona alta. Al haber poca volatilidad va a ser complicado, de acuerdo, posicionarnos y que toque este take profit, pero lo importante aquí abajo a la derecha veremos la posición, ¿vale? Lo veremos luego al final. Pues vamos a pasar al mercado americano. El foco, sin lugar a dudas, Standard & Poor's, S&P 500, observamos máximos mínimos crecientes. Fijaos los niveles de freno. Este nivel fue el anterior nivel de rebote y prácticamente con el movimiento de corrección, fijaos, aquí lo vemos mejor, es el mismo donde se ha formado prácticamente 4 pipos más abajo. Aquí ha frenado el nivel de soporte, ¿de acuerdo? Y observamos los máximos mínimos crecientes comentados, apoyados con cruce de medias al alza y actuando actualmente como zona de soporte. Estamos viendo ligeramente una posición al alza y fijaos el MACD ya como se ha ido al haber volumen, que ahora lo comentaremos, a la parte alta del histograma. Observamos las distintas correcciones, fijaos desde que empezó la fuerte corrección, nos fuimos a la parte negativa del MACD y desde la parte negativa, de acuerdo, no ha superado en ningún momento la zona positiva, es decir, este cruce por la parte de cero hasta los niveles e índices actuales. ¿Qué observamos? Fortaleza, volumen, comprador. Repito, misma estrategia, mismos movimientos que en Europa y en el corto plazo, fijaos los movimientos. Está habiendo posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Obviamente con menor volumen que las que hubo anteriormente, pero lo que sí que estamos observando es la fuerte volatilidad, ¿de acuerdo? Que está formando un canal lateral. Soporte, 2.602. Zonas de resistencia, pues
bien marcada, ¿de acuerdo? En el 61,8, ¿vale? En los 27.000 puntos. SP500, ¿de acuerdo? Para estrategias de corto plazo, aún así, fijaos cómo marco y bien delimitado las zonas de resistencia, que repito, ha alcanzado otra zona de resistencia. Voy a quitar este Fibonacci. Dame un segundo, aquí lo quito, ahora. Las zonas de resistencia y las zonas de soporte. Movimiento lateral, repito, movimiento lateral. Por tanto, en la parte baja observamos una zona de rebote alcista. Veremos qué implicaciones, hasta qué niveles puede observar. Y fijaos que los gaps que teníamos pendientes de cubrir ha cubierto todos y cada uno de ellos. Por tanto, estamos expectantes de posicionarnos en el mercado para, obviamente, ver rebotes del mercado. ¿Alguna duda del mercado americano? Vale, me preguntáis el DAX. Por favor, para no, de acuerdo, comentarlo otra vez, para todos aquellos que han estado puntuales con nosotros, os invito por favor luego a que lo veáis grabado, que es el primer índice que he comentado, ¿vale? El gap del DAX no lo ha cerrado, ¿vale? Estamos ahora en el mercado americano y en el mercado americano lo que es, vamos a ver. Ahora, en el corto plazo, fijaos las formaciones que no ha habido lo que es gap, ¿de acuerdo? Ahora mismo el futuro está abierto, el contado no, y lo que observamos, fijaos, es movimientos ligeramente alcistas, ¿vale? No hay fuerza, no hay volumen, pero sí hay nivel comprador, ¿vale? Hay nivel comprador. Homólogos americanos, el Nasdaq es bastante, de acuerdo, importante. Lo que no me gusta, de acuerdo, y lo voy a comentar claramente, es la vela que nos brindó, de acuerdo, en el mercado. Fijaos esta vela doji, una vela muy sucia, muy fea, con implicaciones casi más bajistas que alcistas. De hecho, en velas de una hora, fijaos las correcciones fuertes que hubo, con fuertes volúmenes de envolvente alcistas, que es lo que prácticamente estamos viviendo ahora mismo. Y obviamente el mercado tecnológico americano está siendo, de acuerdo, bastante complicado de operar. Nos está dando falsas señales de entrada, también de salida. Obviamente, fijaos aquí en la parte alta vemos mechas con implicaciones bajistas, aquí una vela doji con bastante magnitud y obviamente una envolvente rápida que es un movimiento alcista, es decir, el mismo movimiento que está formando ahora y que obviamente tiene implicaciones alcistas. Yo considero que en el corto plazo el mercado de renta variable está siendo alcista. Muchos me preguntáis, pero ¿se ha corregido duramente durante 2 semanas? Sí, perfecto, pero obviamente no quiero decir que el mercado en el corto plazo o en el medio siga siendo alcista durante mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí puedo comentar desde mi punto de vista y experiencia es que el mercado de renta variable ha tocado lo que es un freno donde se está ahora mismo aguantando lo que son esas posiciones compradoras. Las correcciones, fijaos, de acuerdo, desde los máximos hasta los mínimos que hemos visto, de acuerdo, son una magnitud de 1.270 puntos. Es una, de acuerdo, es algo considerable. De hecho, trazando Fibonacci, considerando, de acuerdo, los niveles de estrategia míos actuales, trazando desde el máximo hasta el mínimo, observamos, de acuerdo, paulatinamente cómo la zona de rebote en este ha alcanzado el 50%, ha habido un freno y personalmente considero, de acuerdo, que iremos a buscar el 38,2 de Fibonacci, que es justo la zona de resistencia donde hubo la decisión del G20, que fue este gap alcista, con luego, de acuerdo, pues indecisiones bajistas y el arresto, de acuerdo, del CEO de Huawei en Canadá. Las implicaciones que tiene, sin lugar a dudas, de acuerdo, ahora mismo es confianza, de acuerdo, en el mercado, a pesar, de acuerdo, de la desconfianza de Donald Trump. Es una contradicción. Obviamente, la subida de tipos de interés por parte de la Fed implica, de acuerdo, correcciones. El mercado se entiende que ya está descontando estas posiciones y, obviamente, por eso vemos esos máximos y mínimos crecientes. Mismo escenario, vamos a pasar ahora al Dow industrial. ¿De acuerdo? Vemos zona de rebote con fuerte, fijaos, mechas en la parte inferior. Ayer vimos un movimiento muy parecido al Nasdaq y la apertura del mercado de hoy es un mercado alcista. Perfecto. Veremos, de acuerdo, cuando abra a las 3:30 el mercado americano, si luego obviamente aporta lo que es, de acuerdo, estos distintos rebotes para obviamente continuar con esta tendencia de corto plazo y ver a los índices americanos, obviamente, contagiados con los índices europeos en niveles y cotas superiores, ¿vale? Comentarme cualquier duda, por favor, del mercado americano. Comentarme también posiciones que tengáis, que me habéis comentado, por ejemplo, Rosa, de acuerdo, Alejandro, que estabais posicionados alcistas en el SP500. Comentarme niveles que tenéis puestos, por favor.
Rosa me comenta de acuerdo la posición. Perfecto. En referencia, renta variable hemos analizado a nivel global. Obviamente el foco particularmente, además de la renta variable, tiene que ser la renta fija. ¿Quién? El T-Note. Renta fija a 10 años. Lo tenemos aquí en el gráfico. Este es el precio, ¿de acuerdo? Si suben tipos de intereses, el precio cae. ¿De acuerdo? A subida de tipos de intereses, el precio es inverso a la subida, por tanto cae. ¿Qué sucede? Que esta subida, ¿de acuerdo? Se produce por las correcciones fuertes que ha habido del mercado de renta variable. ¿Qué sucede? Que en el corto plazo, que es, voy a meter zoom, estos niveles de aquí, esta pequeña corrección, está ya empezando a descontar lo que es esa subida de tipos de interés de la Fed, la última del año, para alcanzar de acuerdo, pues cotas inferiores en ese sentido. Podríamos ver una corrección del T-Note de la renta fija hacia estos niveles, 118, 119, es decir, la mitad de la anterior subida, con un Fibonacci desde este mínimo podríamos observar en particular. Lo importante, de acuerdo, es hasta el 38,2, ¿vale? Y lo que podríamos observar, de acuerdo, es un movimiento, de acuerdo, que obviamente nos permita posicionarnos bajistas, ¿vale? Homólogo, el boom, exactamente el mismo movimiento, de acuerdo, zona de banderín, en la que de nuevo alcanza, estamos con velas de un día, de acuerdo, rozando la parte alta, intentando superarlo con falsas entradas. Lo más normal, de acuerdo, es que obviamente la renta fija europea hay una pequeña corrección y de nuevo continuemos en este banderín y esta formación de bandera, ¿vale? Y luego en relación al mercado asiático, con esas guerras comerciales, esa tregua que dio Donald Trump a China, el índice asiático, observamos, de acuerdo, movimientos laterales y no tenemos nada de fuerza. Lo que sí que vemos es bastantes saltos de gap, de indecisión, de incertidumbre y sobre todo posicionamiento, de acuerdo, en base a la mini tendencia, de acuerdo, de corto plazo bajista, que nos brinda un canal, como podéis observar. En caso de perforarlo, buscaremos lo mismo que sucedió aquí, ¿vale? Lo mismo. En caso de perforarlo al alza o a la baja, tendría implicaciones en ese sentido favorables en favor de esa tendencia de corto plazo. Fijaos ahora mismo aquí la posición del DAX, yo la abría alcista, él está corrigiendo bastante, pasaremos luego al final, de acuerdo, a ver las implicaciones y obviamente veremos si hay una envolvente y el cuerpo de la vela, de acuerdo, formada actualmente es superior, que parece por los niveles actuales que sí, al del inicio de la apertura, ¿vale? Y en relación al Nikkei japonés, fijaos, bueno, lo teníamos de la semana pasada, zona de rebote porque era la zona de soporte importante, zona de resistencia convertido actualmente en zona de soporte con implicaciones alcistas y además con bastante fuerza. Se ha cumplido la estrategia, ¿de acuerdo? Continuamos con la tendencia y esperamos, ¿de acuerdo?, a analizar lo que es el posicionamiento global y macroeconómico de renta variable para ahí deshacer posición aquí, a media altura. Antes de pasar a las materias primas, Forex, por favor, comentarme cualquier tipo de duda que tengáis. Vale. José Antonio, me preguntas, Alejandro, estoy alcista en el índice parisino en 4.842 puntos. Vamos a marcarlo. 4.842. Aquí lo tenemos. Con un stop loss en 4.767. Y un take en 5.100. Perfecto. Has entrado en esta línea, la voy a poner discontinua para entenderlo todos. En esta línea discontinua has entrado posición alcista. Ahora mismo el mercado pues prácticamente está con ligeras correcciones, pero expectante, ¿no?, de nuevas subidas. Lo importante, efectivamente, el stop loss justo por debajo del mínimo, donde ha habido una formación en V, buena entrada. Pues obviamente el stop loss, en caso, ¿vale, José Antonio?, de perforar dichos niveles, yo no aguantaría tanto, sí lo subiría y minimizaría lo que son las pérdidas. En caso de superar esta zona de resistencia, justo donde tú has entrado en zona de resistencia, el stop loss me lo llevaría justo en la zona de este rebote alcista, ¿de acuerdo?, para continuar y intentar atacar o cubrir este gap,
¿vale? O cotas superiores que tú lo tienes en esta zona, ¿vale? En esta zona de resistencia, ¿de acuerdo? Que efectivamente es donde lo teníamos bien delimitado y marcado, ¿vale? Comentarme, ¿de acuerdo? Posiciones. ¿Alguna duda que tengáis? Vale, pues vamos a pasar en el petróleo, en el West Texas en concreto. En el West Texas, ¿vale? Mismo análisis que para el Brent, observamos corrección hasta el 78,6, los miembros de la OPEP apoyados por Irán recortan producción, se produce una volatilidad del 2 y pico por ciento, observamos que fue el viernes de la semana pasada y actualmente desde el lunes y martes continuamos con la tendencia bajista. Lo importante es que en estas fechas, en estos niveles que marco aquí en este recuadro, el freno del petróleo ya está siendo considerable. No considero que sea ya un movimiento óptimo para abrir posiciones alcistas, pero ya sí para vigilar para que no perfore de acuerdo el anterior máximo. En caso de perforar estos niveles, 54,75, 54,80, ahí nos estaría ya ofreciendo oportunidades alcistas. Repito, mismo análisis, el Brent que para el West Texas, y en caso de perforar, de tocar, mejor dicho, el 78,6 en torno a los 49,60, aproximadamente aquí sí que sería buen momento, como os brindo, para esperar una zona de rebote, ¿vale? Quiero comentaros el oro. El oro está actuando 2-3 semanas como zona de activos refugio. Vemos los máximos mínimos crecientes, posiciones alcistas tras la distinta corrección. Fijaos, se frenó y ahí ya ha iniciado una nueva tendencia de corto plazo alcista. Se encuentra la zona de resistencia, que lo tenemos aquí marcados, pero tras perforarlo podemos ver una zona de pullback para continuar con la tendencia e ir a atacar un máximo de acuerdo nuevo, ¿vale? Por tanto, el activo refugio del oro funciona actualmente, ojo, ¿de acuerdo? Porque nos podría anticipar distintas correcciones del mercado de renta variable y obviamente si estáis posicionados en renta variable o en renta fija o en alguna materia prima, podría actuar de acuerdo como zona, de acuerdo, para diversificar bien el patrimonio y obviamente apostar, ¿no? Por un activo de acuerdo que nos brinde oportunidades alcistas, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, de las materias primas, en concreto del petróleo? Mariori, me preguntas posiciones. Actualmente te invitaría, de acuerdo, a que vieras el morning desde las 9:30 cuando comenzamos. Mercado de renta variable global. Hemos analizado en los índices principales con el SP, de acuerdo, Nasdaq y sobre todo, de acuerdo, DAX y CAC parisino, posiciones al alza. Vale. Rosa María me comenta, Alejandro, estoy alcista en el petróleo, en el Brent, en 62,03. Niveles de 62,03. Vamos a ver. ¿Tienes posicionado stop loss? Vale, comentábamos la semana pasada que en caso de perforar este mínimo, que era la zona de soporte, la verdad es que es muy buena entrada, a pesar de que obviamente haya perforado. Sin lugar a dudas, si se entra en una zona de soporte, el stop loss debe estar ceñido, prácticamente muy cercano, aquí $2 por precio del barril, para que obviamente en caso, como pasó de perforar, que no minimice o maximice, mejor dicho, las pérdidas, ¿vale? Actualmente, yo particularmente, como he comentado, se encuentra en zona neutral, indecisión, ¿de acuerdo? El MACD sí que es verdad que nos ha dado ya una señal de entrada, una señal alcista, que ha apoyado con la zona de soporte, sí que considero, repito, Rosa, que sea una muy buena posición. Lo que es importante, Rosa, es fijar el stop loss. Actualmente, con los niveles actuales, si no lo has fijado, lo deberíamos de fijar en torno a este mínimo, 57,50, ¿vale? ¿Lo tienes fijado? 57,64. Vale, fantástico. Vale, fenomenal. Pues entonces aguantar la posición, ¿de acuerdo? Y obviamente ver volatilidades del mercado. ¿Alguna duda más, por favor, antes de pasar a Forex?
Vale, pues pasamos al mercado de euro-dólar. Vemos aquí volatilidad, en este caso del dólar, apreciándose respecto al euro, es decir, la tendencia que llevamos desde los máximos en los 1,17. Fijaos, el DAX ya está empezando a rebotar. Y los máximos mínimos decrecientes del euro-dólar nos brindan oportunidades bajistas, es decir, sube el dólar frente al euro. En ese escenario observamos en el corto plazo, ¿de acuerdo? Distinto freno, corrección del mercado global, fuerza, ¿de acuerdo? A lo largo del día de ayer, de la apreciación del dólar y, por tanto, en el corto plazo nos brindaría, de acuerdo, que en caso de perforar la zona de soporte continuaríamos con la tendencia bajista, ¿vale? Bajista. También, ¿hacia qué niveles? Primero, en primera instancia, que me lo pregunta, de acuerdo, mi tocayo Alejandro, hacia la zona de 1,12,7, con expectativas, de acuerdo, bajistas, que en caso de perforar y con fuerza este primer impulso nos iríamos a atacar los 1,12,3, ¿de acuerdo? Perspectiva, en este caso, bajista, lo vemos aquí, máximos mínimos crecientes, marco los mínimos, ¿de acuerdo? Que obviamente por teoría de Dow, repito, que es siempre una de las estrategias más fiables, nos brindan oportunidades del sector. Veis que los máximos cada vez van bajando, son decrecientes, por tanto la expectativa es bajista. Vemos esa apreciación del dólar respecto al euro. Lo mismo está sucediendo, fijaos, con el cable frente a la libra, este par. Ha roto, aquí es importante porque ha roto esta zona, ¿de acuerdo?, de soporte, ahora convertido en zona de resistencia, y fijaos, voy a quitar esto para que lo veáis, con qué fuerza ha perforado este soporte como apreciación de la subida de tipos de interés. Está descontando la subida de tipos de interés frente al euro, ¿de acuerdo? Y también frente a la libra. Por tanto, la estrategia es que el dólar americano se fortalece respecto a sus pares de divisas. Esto lo podéis ver con el dólar index, que ya sabéis que es el dólar referente a sus 6 principales pares de divisas. Y observamos en el corto plazo una zona de ligeros rebotes, pero la tendencia, sin lugar a dudas, es bajista. Mismo escenario para el yen japonés, ¿de acuerdo? Observamos distintas correcciones, ataque a la zona de resistencia sin tener perspectivas de tendencia clara, y por tanto observamos, ¿de acuerdo?, ligeras zonas de rebote para posicionarnos, en este caso, alcista. Por tanto, fijaos, dólar frente a yen, posición alcista, también se descuenta la subida de tipos de interés y, por tanto, la tendencia seguirá siendo alcista, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, que tengáis? Fijaos que hoy, de carácter formativo, ¿no?, pues me he centrado en lo que es la teoría de Dow, enseñándoos, ¿no?, pues distintos gráficos, distintas posiciones en el mercado que nos brindan, pues obviamente, posiciones en él. Hemos visto los máximos mínimos crecientes, ¿en qué? En los índices europeos, en primera instancia en el DAX, ¿de acuerdo?, en el CAC parisino, en Estados Unidos, en el S&P 500, y lo mismo está sucediendo ahora mismo con el eurodólar y algún par de divisas más del dólar americano, ¿vale? Por tanto, os invito, por favor, a que vosotros, con los gráficos, los análisis que tengáis, y obviamente con la aportación y ayuda que os he realizado, veáis y, sobre todo, ¿de acuerdo?, entendáis bien la teoría de Dow y, obviamente, aprovecharla, ¿vale? Por eso el índice americano industrial se llama Dow Jones Industrial, en honor al económico Dow, ¿de acuerdo? Me pregunta Mariori, por favor, stop loss en el dólar frente al euro y dónde pongo el take profit. Yo considero, de acuerdo, que una zona óptima de entrada sería aproximadamente en esta zona, 1.13.3, con el stop loss, repito, stop loss por encima, lo que quiere decir que es una posición bajista, repito, bajista. En ese sentido, consideramos distintas correcciones, ¿de acuerdo? Y no fijaría el take profit, sino siempre el stop loss, ¿vale? Nada, de nada, Mariori. ¿Alguna pregunta más, por favor?
¿Vale? Rogelio, me preguntas que dónde lo puedo ver grabado, ¿vale? Contacta con nosotros para que te podamos facilitar lo que es el acceso, ¿de acuerdo? Escríbenos en nuestra página web, bueno, ya lo sabes, en contacto, ¿de acuerdo? Te identificas si nos escribes y ya te daremos el acceso. Comentaros, ¿de acuerdo? Posteriormente, 11:30, ¿de acuerdo? Mi compañero analizará renta variable, acciones, también importante ver, la CNMV, organismo regulador aquí en España, ha saltado, ha cerrado lo que es, de acuerdo, la cotización, ha congelado la cotización de día tras las distintas correcciones y volatilidades. Quiero que veáis el gráfico, de acuerdo, para que estas situaciones, de acuerdo, las aprovechéis, pero aprovecharlas con el largo plazo. Hemos tenido varios escenarios en España, casos muy cercanos, Abengoa, Popular, actualmente Día. En un futuro no sabremos cuál será, pero lo que sí que quiero comentar es que veáis, de acuerdo, el índice, a ver si lo puedo enseñar, de acuerdo, el gráfico de día para, obviamente, que os posicionéis, si queréis, desde luego, bajistas, pero a tiempo. Particularmente desde la zona de 3.30 a 3.35 era una zona en unos niveles en los que nos brindaba oportunidades bajistas día. Vamos a añadir el gráfico para que lo podáis ver, porque considero que al suspender la de cotización, quiero que veáis, de acuerdo, de dónde viene. Niveles de 7.30. Actualmente, desde la zona de 3, es decir, estos niveles, cuando los máximos mínimos decrecientes, ¿vale? Por eso quería concluir el morning, ¿vale? Como sesión formativa. Desde esta zona, de acuerdo, de resistencia, bueno, perfecto. Fijaos los mínimos decrecientes que va formando. Teoría de Dow se apoya perfectamente en los distintos vértices y obviamente lleva al abismo lo que es al valor de distribución de alimentación, ¿vale? Vemos también, y esto es una colaboración que hice con los medios de comunicación, de la competencia de día, es decir, Carrefour, por supuesto, Amazon y, sin lugar a dudas, el gran éxito nacional de Mercadona, en el que en la zona, digamos, pues, de producción y sobre todo de distribución de alimentos, el pastel se lo estaban comiendo sus competidores y DI pues estaba realmente a los resquicios. Su cuenta de resultados menguó paulatinamente, su fuente de ingresos también y obviamente pues con las posiciones bajistas del valor, sin lugar a dudas, nos ha llevado de acuerdo a posicionarnos bajistas en él. Como repito, como conclusión, teoría de Dow, lo veis en el gráfico, máximos mínimos decrecientes o en caso contrario, como la renta variable, máximos mínimos crecientes. ¿De acuerdo? Pues señores, señoras, me voy a las posiciones abiertas del DAX, efectivamente me da un 3,5%, se cumple el rebote alcista que he comentado al inicio del morning. Os invito, por favor, a que lo veáis, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, un verdadero placer. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Y desearos muy buena semana. Un saludo a todos.